La Hades, la ametralladora ligera estrella del pase de batalla de la temporada 7, es quizás una de las grandes decepciones de esta temporada. ¿Quieres saber por qué? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. La Holger 26 nos hizo creer que con la llegada de la Hades tendríamos cierta variedad en cuanto a ametralladoras ligeras refiere. Y no es que no haya opciones, las hay, pero ninguna es capaz de hacerle frente a la Holger, y se decía que la Hades sería la mejor opción para hacerle frente. Pero la realidad es que se quedó muy corta, y para explicar eso vayamos al campo de tiro. Ya aquí notamos varios fallos de la Hades. Primero es el tiempo de apuntado, nada grave, pero sí a considerar. Seguimos con una dispersión de bala e intervalos de disparo que comparado a sus iguales nos hará pasar un rato amargo si la usamos. Pero el que considero yo su más grande fallo es su exagerado tiempo de recarga, que la podría equiparar con la Striker, una eternidad que en las partidas puede ser muy malo. Así que es hora del armero para intentar corregir esos errores. Bueno, pues empezaremos quitándole la culata para quitarle el retardo al disparar, después de sprintear. Seguimos con un cañón, el cual será el de fuego rápido, el cual nos da un poco más de cadencia o intervalo de disparo, y solo un punto más de daño. Pero este accesorio tiene una desventaja, la cual es que nos quita muchísimo alcance. Por si fuera poco, este cañón se lo debes incorporar sí o sí, ya que si no se lo pones, el arma no va a ser tan efectiva. Seguimos con un láser, el cual será ayuda de tiro, que nos ayuda con la exagerada dispersión de bala al apuntar. Le pondremos un acople, que será de barra. Este es similar al de la Chopper, que inhabilita cualquier mira. Este nos da velocidad de apuntado y movimiento mientras apuntamos. Ahora, el último accesorio se lo dejaré a su consideración, ya que o le pueden poner la munición extra que nos da menos tiempo de recarga, que sí la necesita con urgencia, o como en mi caso, una empuñadura crujiente. Vaya nombrecito, el cual nos da tiempo de apuntado. Y más o menos así quedaría el arma, así que vayamos al Ranked y al final las conclusiones. Bueno. ¿Está? No sé, como que... Hardpoint. O sea, está buena, pero no está buena. O sea, está entre sí y entre no. Hardpoint identified. We tied for the lead. El mejor complemento para la Hades es la Shorty. Hardpoint locked down. We've taken the lead. Ahí son los míos. Ay, pinche campero, no Hardpoint is mames. ours. Eres una mamada. Hardpoint contested. Enemy UAV spotted. Friendly hunter killer drone deployed. Hardpoint locked down. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon standing by. ¡Vamos, rápido! Hardpoint contested. ¡El punto, el punto! ¡Se pierde el punto! ¡Quítate, quítate, quítate! No. UAV online. Hardpoint lost. Me ha salvado, estoy agradecido. Our UAV has been destroyed. Friendly Shock RC is ready. UAV online. Otro loco con la maldita katana. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Target down. Enemy in Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy UAV spotted. Uy, targets in sight. Hardpoint locked down. Counter UAV up. no, pues sí estaba Fine. tocando, era obvio que iba a UAV ganar la madre. online. Contact. It's too close. Fight harder. I'm hurt. We lost the lead. Tiene mucha dispersión de bala. Muchísima dispersión de bala. Heads up. Enemy UAV spotted. Puta madre. Muy abajo. Hardpoint identified. Enemy in sight. Hardpoint is ours. Hardpoint contested.
pero qué sabroso estuvo eso. Changing mag! Hostiles have destroyed your sentry gun. Enemy has 1 Goliath incoming. Hardpoint contested. UAV recon standing by. Imagínate, yo diciendo que no sirve. Bueno, no es que no sirva, sino que Shock RC is ready. algo Enemy le XS-1 falta. Goliath is landing. Predator missile on standby. Hardpoint lost. Friendly no, airstrike todo peleado. incoming. Y es que no se trata de decir que no sirva. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy airstrike incoming. Be careful. Sino Hardpoint que- locked down. O Hostiles sea, have the hardpoint. algo le falta. Destroy enemy's XS-1 Goliath. Algo le falta a esta arma, algo le falta, no sé qué es. Quizás un poquito más de daño, quizás un poquito más de movilidad, Pick it up, team. un poquito menos de dispersión, no sé. Enemy contact! Target down! Es que no es mala, o sea, Hardpoint is O sea, no es ours. mala. Hardpoint contested. UAV recon ready for deployment. no es una mala arma. Tango down! El problema es el retardo eterno para recargar. Ah, hay otro campero. Targets in sight! Bueno, pues las ametralladoras ligeras pues, son para eso, para combates de medianas y largas distancias. ¡Uy, te salvaste! ¡Ay, perdimos! Target in sight. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ok, ¿qué podemos sacar de todo esto? La Hades prometía mucho y nos quedó debiendo, entregando un arma con más fallos que virtudes para la mayoría de los jugadores que esperaban un arma que le hiciera frente a la Holger en su misma categoría. Aún así, no es una mala arma, es divertida y algo interesante, pero fuera de eso, en lo que a mí respecta, no es una opción a considerar si lo que desean es llegar a leyenda o dar pelea en igualadas, ya que hay opciones mejores que no dan tantos problemas. Esto me pone a pensar, si el arma no es tan querida por los jugadores, ¿quién querría su versión legendaria? ¿Habrá una especie de bufeo para el arma más adelante? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Y bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.